Mi nombre es Baldovino Gómez. Yo estuve detenido en Isla Dawson desde diciembre del 73 hasta fines de mayo de 1974. Habían varias barracas. Yo estaba en la barraca Charlie, que fue donde quedaron la mayoría de los presos políticos que fueron llevados desde el regimiento Pudeto a Dawson. Mi número era Charlie 21. Y de hecho habían hasta Charlie 96, por lo menos en la barraca Charlie. Y mi experiencia, digamos, como preso político, bueno, yo diría que hasta el día de hoy son de sentimientos encontrados. O sea, de muchos sentimientos encontrados. Es difícil definir, digamos, cómo uno lo recuerda, pero porque también son sentimientos encontrados de muchas cosas, ¿cierto? Me siento orgulloso de haber compartido esa experiencia, sobre todo por la calidad humana de los distintos compañeros que yo no conocía. Yo estuve detenido en muchas localidades y en muchos centros de detención, en Cerro Sombrero en 2 localidades, en Punta Arenas en el regimiento Pudeto, en los galpones del Cochrane, Siniestro, en el Estadio Fiscal, en Isla Dawson y en muchos centros de tortura. Entonces digo sentimientos encontrados porque el 11 de septiembre yo fui detenido en Cerro Sombrero. De hecho el jeep y el oficial que me detuvo se llamaba Óscar López Bustamante, un mayor. De hecho ese día pensé que me iban a matar. Yo no era un cuadro político, yo era inspector de una escuela, tenía 19 años y estaba trabajando, y obviamente y además sé por qué me detuvieron, por ser adherente, ¿cierto?, del gobierno de la Unidad Popular, más que del gobierno, diría, del presidente Allende. ¿Y por qué digo pensé que me iban a matar? Porque el jeep se dirigió, digamos, hacia el cerro, o sea, hacia el campo, no al centro de la ciudad. Sombrero es pequeño. Y iban a detener a otro compañero. Entonces ese mismo día como que se quebró el mundo, porque cuando yo quedé detenido ahí en la comisaría, después llegó un médico, después a las 3 de la tarde antes del toque de queda. La gente se recordará que el 11 de septiembre el toque de queda en Magallanes fue a las 3 de la tarde, antes que en Santiago fue a las 6, y nos quedamos detenidos en el sótano en la casa de un médico. Entonces, a eso me refiero con sentimientos encontrados, porque desde el mismo 11, ¿cierto?, los militares que tenían que defenderte no te estaban defendiendo, que tenían que protegerte, que tú eres parte de la patria, no lo hicieron. Los médicos prestaban su casa, digamos, para hacer recintos de detención, ¿cierto?, y de tortura. Y entonces esa experiencia marca mucho, yo diría hasta el día de hoy, de los recuerdos que tengo yo, diría que son imborrables. Es una experiencia que marca para siempre, y no lo digo con amargura, porque la verdad es que en eso no lo digo, digamos, por lo contradictorio de la experiencia y porque no hay que olvidar. Es increíble, ¿cierto? Y de hecho esas eran las cosas que dolían de repente más que el sufrimiento, más que la crueldad. Que por ejemplo se estuviera torturando en el centro de Punta Arenas, en la casa de Colón 636, y que hasta el día de hoy haya gente que diga que eso no sucedió o que eso no fue terrorismo de Estado. Cuando había toque de queda, en esa casa tienen que haber trabajado por lo menos unas 40 o 50 personas diarias, porque eran muchas salas donde se torturaban a muchos chilenos, y eran equipos, por lo menos 4 o 5 personas cada equipo de estos seres, de estas personas. Y también seguimos con esto de los sentimientos encontrados, porque en el caso de casi todos los presos del mundo, porque uno no pensaba, ¿cierto?, que iba a ser tanto tiempo. Uno pensaba que iba a salir para el 18, o después para octubre, después para noviembre, para Pascua, y resulta que el 21 de diciembre, que es una fecha que debe quedar en la historia de Magallanes,
hubo un traslado masivo de presos a Isla Dawson. En Isla Dawson tienen que haber habido unos 700, 800 magallánicos. De hecho, habían varias barracas, siempre estuvieron llenas Alfa, Bravo, Charlie, una parte de remo, pero había mucha rotación de gente que venía y gente que llevaba. Eso pasó en el Pudeto, en el Cochrane. Entonces, digo sentimientos encontrados porque igual había algo de noticias que se podían encontrar entre tanta gente que estaba detenida en el Puerto, eran 150, 180 personas, mucha gente, y de alguna manera había relación, ¿cierto?, no con los oficiales, digamos, porque ellos llevaban, ¿cierto?, este sistema, digamos, de horror que se impuso, de terror, pero sí con sus oficiales, con cripto, era mucha gente y por lo tanto había información. Y la gente tenía esperanza de que una parte de esto se terminara en diciembre, y no fue así en el caso de Magallanes. Porque en el caso de Magallanes tienen que haberse llevado esa noche unas 300 más personas, digamos, en el transporte serrano de la Armada y en otros buques. Y fue impresionante la llegada a Isla Dawson. De hecho, a nosotros nos desembarcaron en lancha de desembarco, y cuando miramos al frente a la isla, era como la Segunda Guerra Mundial, o sea, era increíble. O sea, a mí siempre me gustó la historia. De hecho, yo soy profesor y tengo una mención, entonces entonces uno conocía esto de la Segunda Guerra Mundial, y entonces eran cientos de militares que nos esperaban, armados, camuflados. Después nos ordenaron un camión con focos. Era muy, muy siniestro todo, digamos, porque además no sabíamos dónde era. Y el campo de Isla Dawson, el campo de concentración, nosotros caminamos y subimos como una ladera, y sobre la ladera al final había una vuelta donde no se veía, o sea, se veía el campo cuando uno estaba arriba. Entonces fue impresionante ver que era un campo de concentración, o sea, esas imágenes son imborrables, digamos. Hasta el día de hoy es muy difícil de justificar que se haya construido, digamos, un campo de concentración aquí en Magallanes para tener, digamos, a chilenos, ¿cierto?, en esta situación. La experiencia ahí y en todos estos lugares, yo diría que yo me quedo con la fraternidad, con el compañerismo, con lo mejor que tiene el ser humano, ¿cierto?, en estas condiciones difíciles, en estas situaciones límite. Siempre hubo cierto espacio para la fraternidad, para el cariño y para la amistad, digamos, que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, es una hermandad, es un agrado poder encontrarse, digamos, con estos hermanos de esta experiencia de vida, y yo me quedo con lo mejor. También es bueno decir que pese a todo el horror que supuso, digamos, la prisión política acá en Magallanes, es admirable recordar que en los momentos o en los pedazos de vida, como dicen algunos compañeros que teníamos, uno se rehace de todas maneras en torno al humanismo, digamos. Había espacio para conversar, pese a todo, para estudiar, muchas veces para cantar cuando no se podía hablar, ¿cierto? También para escribir, como en muchos casos, y a gran altura, diría, la solidaridad. Es difícil no nombrar al doctor Girón, ¿cierto?, un gran médico que estuvo con nosotros, no nombrar a un héroe de Magallanes que se llama Eduardo Ojeda, que es un practicante que acompañó y ayudó a muchos compañeros en la brutalidad que fue los camarines los containers del Estadio Fiscal, que es un episodio desconocido en esta historia acá en Magallanes. Los dibujos de Miguel Launer, pero también los dibujos de un compañero nuestro, Héctor Avilés, ¿cierto? La experiencia, ¿cierto?, de escritura de Aristóteles de España. Yo creo que en esta etapa, 40 años más en la historia de un país no es mucho en nuestra vida, o es la mitad de la vida o toda la vida. Yo creo que es necesario hacer todos los esfuerzos porque esta experiencia, ¿cierto?, se conozca, se destaque, ¿cierto?, el patriotismo de los presos políticos,
A mí el 12 de septiembre me dijeron que era prisionero de guerra. O sea, yo no había hecho ni siquiera el servicio militar. O sea, y no lo digo como una queja, yo la verdad es que no me quejo porque yo hasta el día de hoy admiro lo que hizo el presidente Allende. Esta posibilidad, ¿cierto?, de tener un país con más derechos y de hacer de Chile un país más justo. Yo creo que esos sueños no terminaron, al contrario. Los que salimos y los que sobrevivimos, digamos, tenemos esos mismos sueños, pero impresiona, digamos, la construcción que se hizo, digamos, acá en Magallanes, del golpe de Estado, digamos. De hecho, yo muchas veces y en algunas cosas que estoy escribiendo lo defino como una región ocupada militarmente, digamos, por mucho tiempo. Así que eso sería mi modesto testimonio. No sé si hay alguna otra... Una reflexión final. ¿Vale la pena, digamos, de que Isla Dawson se abra, digamos, a la comunidad como un sitio de memoria? Yo creo que en el caso de Isla Dawson, nosotros ya hicimos un esfuerzo el año 2010 de que se declare monumento nacional. Yo participé de ese trabajo colaborando con algunas cosas. A mí me parece importante que esto sea rescatado en la historia de Magallanes porque es significativo, porque afectó a mucha gente y porque tiene que ser asumido por la comunidad para que nunca más ocurran estas cosas. Y eso va de la mano de que nosotros podamos fortalecer un sistema democrático que permita que a través de la educación, la cultura y el arte estas cosas, digamos, se entreguen a la comunidad. Acá hay mucha historia que no se conoce todavía,